Jóvenes, buenos días. No diga ingeniero. Hola, profe. Comenzando con la clase. El día de ayer nosotros ya pudimos ver algunos ejercicios de calor y también vimos eh, unos ejercicios en donde tenía una relación entre calor ganado y calor perdido. Pero ahora esa relación falta completar algo. Hay que buscar lo que es calor latente y viene a ser calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Voy a poner aquí. Estos fueron los ejercicios que nosotros vimos el día de ayer. Muy interesante. Se dieron cuenta que no era tan complicado. Pero ahora vamos a subir un porcentaje de dificultad. No mucho, poco. Simplificación del calor. Aquí nosotros podemos ver cómo se distribuye la forma del calor. Entonces yo tengo calor, tengo cómo se produce el calor, se puede producir por cambio de temperatura hasta lograr un equilibrio térmico, se produce también por cambio de fases, en la una se agrega calor, en la otra se extrae calor, en la que se agregue calor se puede lograr fusión, ebullición y sublimación. Y si se extrae calor se puede lograr solidificación y condensación. Por ejemplo, si yo le extraigo calor, solidificación es cuando se hace hielo. Y la condensación es cuando yo lo tengo tipo vapor y se hace agua. En cambio, en la que se agrega calor, yo tengo la una que es fusión. ¿Qué quiere decir? Que a esa yo de sólido lo transformo a líquido. Y la ebullición cuando yo lo transformo de líquido a gaseoso. Y sublimación, pues bueno, es cuando hay un proceso que hay un salto. Hay un salto de gaseoso a sólido o de sólido a gaseoso. Entonces, uno se llama sublimación, otro resublimación. Entonces, lo que hay es como un salto, ¿ya? ¿Qué es el cambio de fase? Cuando una sustancia absorbe una determinada cantidad de calor, la rapidez de sus moléculas aumenta y la temperatura se eleva. Dependiendo del calor específico, la elevación de la temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor que se suministra e inversamente proporcional a la masa de la sustancia. Sin embargo, cuando un sólido se funde o cuando un líquido hierve, ocurre algo curioso. La temperatura permanece constante un determinado tiempo. Entonces, si yo voy aquí y tengo esto de aquí. Lo que les hablaba hace un rato en ese cuadro, el que más se utiliza es el agua. El agua es, en general mi agua está en estado líquido, pero si yo lo congelo, lo que va a ocurrir es que se va a hacer una solidificación. Si a este líquido yo le meto calor y comienza a hervir, se produce una condensación. Perdón, se produce una vaporización. En cambio, estando en sólido, por ejemplo, yo lo tengo, por ejemplo, el aluminio está en sólido. Si yo quiero que ese aluminio se transforme a líquido, yo hago una fusión. Entonces lo que hago es que las moléculas se fundan y se vuelvan líquidas. Y si yo quiero que ese líquido se evapore, se llama vaporización. ¿Por qué? Porque del líquido pasa a gaseoso. Pero hay algo extraño. Algunas veces hay gases que al momento de meterle presión no hacen la fase de gases, líquidos y sólidos, sino lo que hace es hace un salto de gases a sólido o de sólido a gas. Un ejemplo de eso de ahí es el famoso CO2 o hielo seco. El hielo seco es un gas que al meterle mucha presión cambia de estado a sólido. Muy rápidamente cambió a sólido. Y este está a muy baja temperatura.
Pero si ustedes lo dejan al ambiente, ese nunca va a botar agua, nunca se va a derretir. Lo que va es cambiar de estado. De sólido salta a gas. No pasa por estados líquidos. ¿Por qué hablo más de este? Porque este es el más conocido. Son pocos las sustancias que pueden hacer este cambio de sólido a gaseoso, de gaseosos a sólidos. No es tan fácil encontrarlas en la naturaleza, pero sí hay. Hay unas que son ya una derivación por parte del hombre que haciendo un tipo de mezcla o tipo de fusiones sacan un tipo de gas de esa naturaleza, ¿no? Hay gases también que son muy rápidos para extraer temperatura. Uno de esos de ahí es el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es muy, muy, muy rápido para extraer temperatura. Y se utiliza mucho también en lo que tiene que ver en motores de competencia cuando están ensamblándolo. Porque los motores de competencia necesitan haber una diferencia de temperatura y entra la parte de dilatación cúbica o dilatación volumétrica, en donde lo que buscan es que un material se expanda y el otro se contrae para que al momento de que estas dos piezas se unan y aparentemente sean como una sola, no se rayen porque las rayaduras provocan fisuras a la larga, especialmente en lo que es competencia. Sea esta CAR, sea esta Rally, sea esta Fórmula 1 y todas las competencias que se conozcan. Lo mismo también se utiliza en motos de competencia es lo mismo. En los aviones de alta performance o aviones de gran velocidad, como los aviones supersónicos, los aviones de guerra, utilizan mucho este método porque eso les da seguridad de que la pieza no se va a rayar al momento de colocar una pieza con otra. Porque no siempre es aconsejable soldar una pieza. Hoy en día soldar es una rama muy aparte y realmente tiene muchos, muchos años de estudio y aún así siguen sacando cosas nuevas. Porque la soldadura está todavía en pañales hoy en día. Porque la soldadura se maneja en la parte de fusión, pero es una parte de fusión que tú no controlas. No puedes controlar porque tú ahí no es que le añades o le quitas material o le añades o le quitas eh, carbono para darle mayor resistencia. No hay eso de ahí. Entonces es algo que al momento de que tú sueldas se mezcla solito, tú no tienes control ahí. Aunque hayan hecho el proceso de TIC, que dicen que es más limpio, el proceso de Getao, que también supuestamente es más limpio, pero aún así tienen una variable que es el viento y ese viento transporta partículas. Por eso ese tipo de soldaduras se hacen en lugares en donde no sopla el viento, porque ellos se manejan con un gas inerte, que es el que hace la atmósfera para que se pueda soldar de mejor manera. Aquí yo tengo calor latente de fusión. Cada vez que ustedes vean este LF es calor latente de fusión. Y acá es calor latente de vaporización. Entonces lo que va a ocurrir es cuando de sólido pasa a líquido. Y cuando de líquido pasa a gaseoso. Para que se entienda mejor, miren esta imagen. Cada vez que van a cambiar de estado, la temperatura se mantiene estable durante un determinado tiempo. Hasta que ya por completo se comienza a retirar el hielo y sigue subiendo la temperatura. Sigue subiendo la temperatura. Llega al punto de 100 grados, estamos hablando del agua, y se mantiene estable durante un determinado tiempo. Puede ser un segundo, puede ser 2 segundos, 3, 5, 10. Eso dependerá de la cantidad de calor que le esté suministrando, al sistema. Y luego, cuando ya este ha cambiado por completo a vapor, sube la temperatura. ¿Comprenden esa parte? ¿Entendieron esa parte? No, Ingeniero, aquí en la tabla última aquí hubo como confusión. En la tabla última. Sí, en la temperatura del agua. Oh, ¿cuál tabla? En este ejemplo que nos puso en lo último,
En este de aquí, en la que dice temperatura del agua. Sí. Este gráfico. En el gráfico, les vuelvo a explicar. Cuando ustedes tienen un cubo de hielo, ustedes les comienzan a meterle temperatura, ¿verdad? Si ustedes cogen ese cubo de hielo y lo ponen en la estufa directo, lo que va a ocurrir con ese cubo de hielo se va a seguir manteniendo como hielo y lo único que va a caer en la estufa van a ser gotas de agua, no gotas de hielo, ¿verdad? Va a caer gotas de agua. Pero la temperatura interna de ese hielo se sigue manteniendo igual hasta que por completo ese hielo cambie de estado, se sigue manteniendo esta temperatura. La temperatura del hielo se mantiene hasta que este desaparezca por completo. Y desde ahí que ya se transformó en agua, porque ustedes pueden tener agua a 0 grados y que no esté congelada, como pueden tener agua a 0 grados y ya esté congelada. O sea, el agua recién se empieza a congelar cuando está en 0 grados. Ustedes pueden tener agua a 1 grado, agua a 0 grados y el agua todavía no se congela. El agua, para que se congele, tiene que estar a 0 grados durante mucho tiempo, un determinado tiempo. Lo mismo el hielo. El hielo puede estar a 0 grados y no derretirse. Para que se derrita tiene que pasar mucho tiempo con una temperatura un poquito mayor a 0 grados. Eso es lo que te está explicando aquí. Te está diciendo que ese hielo va a seguir siendo hielo, aunque parte de ese hielo se va a transformar en agua. Dame un segundo. Oye, Bravo, ¿se fue el audio o es que se me bugueó a mí? No, dijo el ingeniero que regresa en un segundo. Ah, pues. Es tu audio que se congeló. Se solidificó tu audio. Y tu Oh, vida también. no diga eso, me pongo triste. Hoy, ¿cómo te agarró esa inyección? ¿Ya mejoraste o no? ¿Qué? ¿Sigues vomitando? No, ya no. Oye, pero ayer me sentí así feísimo, parecía embarazado. Son los efectos secundarios. No, ya también. Ya estoy como para irme a vacilar un rato. Y directo para la caja. Le dijeron que no tomara. Seguimos, jóvenes. A ver, ¿qué es lo que deben entender de esta imagen? Que para que ustedes cambien de estado por completo, cualquier sustancia necesita un determinado tiempo. Entonces, ese tiempo, la temperatura aquí se mantiene constante. Pero la temperatura constante no es aquella a la que yo estoy suministrando, es la temperatura que
obtiene o la temperatura que está absorbiendo la sustancia. Porque yo puedo le puedo darle hasta 1000, 2000 grados de temperatura. Y eso no es porque yo le ponga más temperatura, quiere decir que esa fusión, por ejemplo, cuando es de sólido a líquido, va a hacer que sea más rápido. No, estás gastando mucha energía, porque eso necesita un proceso. ¿Se acuerdan que alguien algún rato me preguntó, no sé si fueron ustedes o fue la, que me preguntó qué pasaba cuando un material yo quería doblarlo muy rápido? Se fracturaba. ¿Por qué? Porque no le dabas tiempo para que las partículas o las moléculas o los átomos se relajen para deformarse. Lo mismo pasa aquí. Tienen que darle tiempo para que el estado de sólido cambie a líquido. Entonces, el agua tiene un gran inconveniente, que cuando tú le metes mucha temperatura, hay una parte que se le llama el punto triple del agua. En algún momento se los enseñé, o no se los enseñé. No. Bueno, si no se los enseñé, mil disculpas, pero busquen lo que es el punto triple del agua. El punto triple del agua ocurre cuando ustedes tienen sólido, líquido y gaseoso. Eso ocurre cuando hacen un cambio brusco de la temperatura. Por ejemplo, yo lo tengo hecho hielo, ¿no? Y tengo una temperatura súper alta y tiro el hielo ahí. El agua, ese hielo que está congelado, una parte se transforma en agua. Y la parte que está transformada en agua, no toda, se transforma en vapor. Entonces ustedes tienen los tres estados ahí en ese punto. Esa parte es la más crítica que puede haber. ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar que haya una explosión, puede ocasionar que el material que está para contener todo ese proceso se fracture, porque no le da tiempo a relajarse. Entonces, ese punto es el más crítico de estudio, es lo que todavía lo siguen estudiantes el punto triple, y eso es como una ciencia aparte, se puede decir. O sea, es como que tú estudias algo aparte para entender ese punto crítico del agua, el punto triple. Pero eso ocurre cuando tengo una temperatura muy alta y está sólido, y lo boto directamente. Él está en líquido y está en gaseoso, el agua. Y el agua es el de los fluidos o de las sustancias que más se estudia en todo, porque el agua se utiliza para la parte de industria para generar vapor, el agua se utiliza para lavar, el agua se utiliza para desinfectar, el agua se utiliza para refrigerar, el agua se utiliza para hacer transferencia de calor. Entonces el agua es uno de los materiales o una de las sustancias que más se utilizan para todo. Nosotros queremos vivir, necesitamos agua. Nosotros nos queremos limpiar, necesitamos agua. Entonces nosotros utilizamos agua para todo. Para todo. Por eso es la sustancia que más se estudia. Y en la industria también se estudia. Porque es una sustancia que es muy neutra, pero sobre todo tiene la facilidad de que si yo utilizar mucha cantidad de energía, puedo cambiarlo de estado. No pasa así, por ejemplo, si utilizara alcohol, que lógicamente el alcohol puede ser mucho más rápido hacer ese proceso, pero el alcohol es volátil, entonces el agua no es volátil. Puedo utilizar gasolina, pero la gasolina es volátil. Entonces, por eso se utiliza agua. Por eso ustedes van a encontrar mucho estudio del agua, de las otras sustancias que ya son algo determinado porque una empresa o alguna industria está especializada solo en eso. Entonces, ustedes tienen que buscar, ahí sí tienen que buscar bastante y tienen que pagar, inclusive para conseguir datos informativos de esa sustancia. Lo que deben comprender que siempre cuando va a haber un cambio de estado, se mantiene la temperatura de la sustancia, más no la temperatura del ambiente, porque yo puedo estar, que le pongo temperatura a lo que quiera, pero hasta que se convierta por completo en agua, tiene un determinado tiempo, que eso es lo que se ve aquí. Se mantiene estable la temperatura de la sustancia. Cuando ya dejó de ser hielo, ahora sí que ya es agua, ahora sí comienza a subir la temperatura muy rápido. Esta agua comienza a transformarse en vapor, se mantiene estable hasta que se convierte por vapor completo y ahora sí comienza a subir la temperatura.
¿Por qué se hace esta parte? Porque cuando, por lo general, en mi caso, cuando se estudiaba la parte de calderos, transferencia de calor, los calderos trabajan con vapor. Y lo más crítico es cuando tú estás en este punto. El agua, mantenerla con una cierta temperatura y que este de aquí se transforme en vapor. Y que todo ese vapor yo lo utilice. Por lo general la caldera se mantiene en este punto. Está agua, calor latente y vapor. Lo que no puede existir es que sea calor latente y vapor, porque si no eso estalla. Y ha ocurrido, ustedes tienen que haber visto por televisión que ha habido accidentes en donde las calderas vuelan, explotan. ¿Alguien alguna vez ha trabajado con una olla de presión? ¿Ha utilizado una olla de presión? Claro, ingeniero, eso es una bomba de tiempo. La olla de presión es muy segura mientras usted el pitito ese que da vuelta esté botando. Mientras el tipo esté botando, que chuc, chuc, no pasa nada. Pero cuando eso se tapona y ya bota poquito, en algún momento va a reventar, porque la presión se acumula tanto que explota. Por eso las ollas de presión son muy, pero muy, muy delicadas. Y cuando van a utilizar una olla de presión, lo mejor que ustedes pueden hacer es comprar la de mejor calidad y la del material más resistente. Porque hay ollas de presión que son de puro acero. Esas soportan mucho mejor que las que son de aluminio. Muchísimo mejor. La olla de presión, mientras ustedes la pongan a calentar y no tengan nada de fluido por dentro, esa olla de presión no le va a pasar nada. Nada le pasa. Pero si ustedes tienen un líquido ahí adentro y la olla de presión, la valvulita está tapada, olvídense, eso cualquier rato reviente. Eso cuando explota, explota con una presión increíble. Hasta ahorita no he escuchado a alguien que se ha muerto, pero sí he visto gente, o bueno, y he escuchado gente que se le ha fracturado la quijada, gente que ha tenido cortadas, gente que ha tenido que operarle para reconstruirle el rostro. Hasta ahorita no he escuchado a nadie que se ha muerto. Por otras cosas sí, pero por lo menos de eso ya presión no he escuchado. En la cocina, ¿no? Ya de caldero sí he visto gente que ha fallecido por explosión. Eso pasó una vez ¿dónde fue? En Salinas. Una explosión, una parte de ese caldero salió y se le incrustó en el pecho a un trabajador y ahí quedó. Entonces es peligroso. Lo importante es que deben entender cuál es la fórmula. Esta es la fórmula cuando yo quiero encontrar el calor latente de fusión y esta es la fórmula cuando yo quiero encontrar el calor latente de vaporización. Yo lo aplico cuando estoy a 0 grados y esto lo aplico cuando estoy a 100 grados. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Hasta esa parte comprendieron. Y estas son las formas de transmitir el calor. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Entonces, cuando usted le diga, voy a hacer una solidificación, ustedes ya le están hablando de líquido a sólido. Ya ustedes tienen que entender esos temas. Y hay veces donde hace un salto de sólidos a gaseosos. Por lo general esto pasa en gases. En los líquidos es muy difícil, pero en los gases pasa así. En los gases pasa esto. ¿Qué hace? De sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. Y cuando es de sólido a gaseoso se le llama sublimación. Y cuando es de gaseoso a solidificación, sublimación regresiva o resublimación. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Aquí está el punto triple. Pensaba que no les había dicho. Aquí está el punto triple. ¿Se lo ven aquí el punto triple? Sólido, líquido y gaseoso. Es una fase muy complicada, es una fase complicadísima del agua. Claro que aquí también juega en parte la presión, ¿no? Sí. La cantidad de calor requerida para fundir una unidad de masa en una sustancia en un punto de fusión se lo llama calor latente de fusión.
El calor latente de fusión de una sustancia es el calor por unidad de masa que se necesita para cambiar la sustancia de una fase sólida a líquida a una temperatura de fusión. Por lo general es LF, como se lo pone, y sus unidades es Joule sobre kilogramos, calorías sobre gramos, BTU sobre libras. Se dice que a 0 grados, 1 kilogramo de hielo absorbe aproximadamente 334.000 joules de calor en la formación. Ingeniero, disculpe, usted cambió la diapositiva. Estoy poniendo la diapositiva, pero esto es para que lleven apunte. Ahí. Esto fue lo que encontré antes de mañana, buscando por ahí. Cuando es agua, 1 kilogramo de agua a 0 grados necesita 334.000 joules sobre kilogramos o 334 joules gramo, 80 kilogramos, 80 calorías sobre gramo y 144 BTU libra. Lo que te está diciendo que la cantidad de calor latente de fusión para 1 kilogramo de hielo se comienza a transformar en agua, necesitas meterle 334.000 joules de calor. Entonces eso quiere decir que si yo pongo ese valor me va a decir que son 334.000 joules sobre kilogramo. Eso es lo que yo necesito meter para 1 kilogramo de hielo se transforme en agua, comienza a transformarse en agua. Ahora, lo que no te dice cuánto tiempo, eso no lo dice, pero sí te está diciendo cuánto necesita. Entonces, imagínate cantidad de calor que tengo que meterle para que ese hielo se transforme en líquido. No es tan fácil. Calor latente de vaporización. Aquí tengo esta parte LF, calor latente de fusión, y tengo calor latente de vaporización. Es el calor por unidad de masa necesaria para cambiar la sustancia de líquido a vapor a una temperatura de ebullición. Se dice que 1 kilogramo de agua a 100 grados centígrados absorbe 2.260.000 joules. Si yo cojo eso de ahí y le pongo el kilogramo, me va a decir que eso es 2.260.000 joules sobre kilogramos o 2.26 por 10 a la sexta joules sobre kilogramo o 2.260 joules sobre gramos o también 540 calorías gramos o también 970 BTU libra. Lo que estoy haciendo es la transformación, ¿verdad? Nada más. Porque recordemos que yo le estoy dando las unidades que sale joule sobre kilogramo. Entonces yo tengo que transformar el joule a caloría y el kilogramo a gramo. Entonces si me pongo a buscar, yo tengo que saber un joule, cuántas calorías son. ¿Cuánto era un joule a caloría? ¿Ya no se acuerdan? 1000, profe. Se lo divide para 1000. Se lo divide para 1000. Ya, perfecto, por aquí estaba. Se lo divide para 1000. Ya, por aquí está. Aquí está la transformación. Está. Por aquí ya le había puesto hasta joule, por aquí también. Aquí está. Un joule es igual a 0,239 calorías. ¿Dónde está el 1000? ¿Cómo? ¿Dónde está el 1000? No, pero se supone, acá arriba te dice de un BTU, o sea, se supone pues porque sale igual 0,252 kilocalorías. Estoy diciendo de joule a caloría, no estoy diciendo de caloría, joules.
Porque mira, aquí te está diciendo que una caloría es igual a 4,186 joules. Aquí están las unidades de transformaciones, jóvenes. Esto aquí ya lo hacen directo. De joule a caloría. Y de kilogramo a gramo. Es lógicamente que de kilogramo a gramo la diferencia va a ser 1000. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Aquí está cuando es BTU, ¿no? ¿Dónde está el BTU? Aquí está, BTU te está diciendo que es igual a 252 calorías, porque hay uno que también aquí te dice de BTU. Entonces es importante que esta parte ustedes la aprendan a manejar, porque ya a ustedes les estoy diciendo que calor latente de fusión y calor latente de vaporización se va a utilizar y mucho. Entonces esto se ve más con un ejemplo. Esta es mi tabla, la tabla promedio se puede decir. Y aquí yo tengo el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Entonces aquí tengo para el agua, para el alcohol, para el amoníaco, para el cobre, para el helio, para el mercurio, para el oxígeno, para la plata, plomo, zinc. Si ustedes se dan cuenta aquí, el agua a 0 grados, pero miren el alcohol. El alcohol para que se congele necesita menos 117.3 grados centígrados. Es una temperatura bien baja. El amoníaco a menos 75. Por eso el amoníaco se utiliza mucho para lo que son sistemas de frío. El cobre, lógicamente ya está sólido. Lo que yo busco para que él se cambie a líquido, necesito que haya una temperatura de 1080. Y para que se funde, para que se evapore, necesito que sea de 2870. El helio. ¿Cuánto era la temperatura más baja que se conoce? El cero absoluto. ¿Cuánto era el cero absoluto, jóvenes? No lo recuerdo, profe. No se recuerdan cuánto era el cero absoluto. Yo me manejo con el cero absoluto en grados Kelvin y en grados Rankine. De menos 273.15. Así es, menos 273. Miren, este está casi bordeando el cero absoluto. O sea, necesito tener un equipo que tenga una eficiencia tan buena que logre llegar casi al cero absoluto. O sea, el helio para que se congele, por eso el helio se utiliza mucho como un gas neutro. Pero ¿cuál es el problema del helio? El helio es inflamable. Entonces, grandes proporciones de helio produce inflamación, o sea, produce explosiones. El mercurio a menos 39, el oxígeno a 218.8 grados. Está también bordeando el cero absoluto. La plata necesita, como ya está en sólido, necesita para cambiar de estado 960.8 y para que se evapore 2193. El plomo, eso es lo que yo les decía, mire el plomo. ¿Cuánta temperatura es? 327.3. O sea, que si yo le pongo una temperatura, ese plomo se va a comenzar a hacer líquido. Y para que se evapore, 1620. ¿Cuál es el problema del plomo? Que el plomo es tóxico. El plomo en líquido es tóxico. Y de vapor ni se imagina. El zinc, 920, 918. Si nos vamos al acero, el acero para fundirse necesita 1475 grados. Para evaporarse creo que son como 2000 o 3000 grados. Si nos vamos por el vidrio, el vidrio necesita 2400, 2600. Y para que se evapore o se comience a hervir, se transforme en gas, creo que son como 4000 grados.
Entonces, se dan cuenta, cada material, cada fluido tiene su punto de fusión y tiene su punto de ebullición. Y aquí tengo el calor latente de fusión en joule kilogramos, calorías gramos, y también tengo en joule kilogramos, calorías gramos. Yo esta parte de aquí, si deseo este joule, lo puedo cambiar, cambiando las unidades y ponerlo en BTU, que me salga en BTU libras. O si yo quiero también esta caloría, también la puedo transformar a BTU libras. Eso ya es en función de aplicar lo que hace un instante vimos, las unidades. Ahora sí vamos con ejercicio. Ejemplo. ¿Qué cantidad de calor es necesario para que transforme 20 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados en vapor a 120 grados centígrados? Use unidades del sistema internacional y tome las constantes de la tabla. ¿Qué cantidad de calor es necesaria para transformar 20 gramos de hielo que está a menos 25 grados y este hielo se transforme en vapor a 120 grados centígrados? Miren que va desde hielo hasta vapor. Entonces yo voy a tener aquí calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Entonces vamos a copiar esta partecita de aquí. ¿Ya? Y vamos a poner mi tablita. Aquí. Voy a poner acá. Ponerla por acá. Se alcanza a divisar, ¿no? No. Tablita. Sí se alcanza a divisar, ¿no? Ahora sí. Un segundo, que estoy con la lista. Primero, lo que debo encontrar, lo primerito es el calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Voy a traer una tablita para hacer los ejercicios.
Entonces yo voy a poner mi fórmula. Voy a poner aquí mi fórmula. ¿Ven? Lo voy a poner aquí. Voy a ponerle LF es igual a la masa a la latente de fusión. Es igual a masa el calor latente de vaporización. Yo lo primero que tengo que buscar es el hielo. Calor latente de fusión del hielo. El agua. Aquí yo tengo ya, aquí tengo helio, hielo, 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 aquí no hay hielo, aquí yo tengo el agua hecho hielo, y nace este. Me dice que hablemos del sistema internacional, pues el sistema internacional es este que está aquí. Entonces me voy por este. Este de aquí es el hielo. Y ahora me voy a leer calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización, porque me está hablando de vapor, me hace que este que está aquí. Y mírame la temperatura, 100 grados a 0 grados. Son los dos valores que yo tengo que encontrar. Ahora vamos a poner acá los datos. Tengo la masa que me dice del hielo, esta masa es del hielo y esta masa es del vapor. Esta masa que ustedes tienen aquí, la masa del hielo, y esta es la masa del vapor. Esta masa no va a ser igual a esta masa, a menos que el ejercicio me diga que la masa es igual. A menos que el ejercicio me diga que la masa es igual, lo voy a poner en la misma masa, porque lógicamente en el proceso de transformación algo se va a perder al ambiente. Entonces esa parte hay que tenerlo bien en claro. ¿Ok? Entonces vamos. Esta masa de aquí va a ser igual a 20 gramos. Me dice que este vapor llega a 120. No me está diciendo si este vapor aumentó o disminuyó la parte de la masa. Por lo tanto, debo pensar y suponer que esta cantidad de hielo se transformó al 100% en vapor y no se perdió nada. Entonces yo voy a tener que esta masa va a ser para el hielo y va a ser para el vapor. Debo suponer, porque el ejercicio no me dice nada. Yo le digo, si el ejercicio me dice lo contrario, porque hay ejercicios que sí te dice la cantidad de hielo, te habla la cantidad de la masa del agua y te habla la cantidad de la masa de vapor, que eso sería la forma correcta, porque durante ese proceso algo se pierde. Algo se pierde durante ese proceso. Algo se pierde. Entonces se asume que aquí no hay pérdida de nada, que es ideal. Entonces estamos asumiendo que esta masa es para el hielo y para el vapor. Si es así, también debería ser para el agua. O sea, cuando está líquido. Cuando está en sólido, 20 gramos. Cuando está en líquido, 20 gramos. Y cuando está evaporado, 20 gramos. Entonces vamos a asumir, porque en ningún momento me dice nada más. Si yo estoy asumiendo de que durante todo ese proceso la masa se mantiene estable, no ha variado para nada. Tengo mi fórmula, la normal que yo conozco, calor es igual a masa, calor específico, ¿sí o no? ¿Y qué más? ¿Qué más? La variante de temperatura. Sí, la variante de temperatura. Temperatura.
Esa es mi fórmula. Yo tengo esta con esta. El ejercicio lo que me está pidiendo es qué cantidad de calor, o sea, qué cantidad de calor yo necesito, o sea, mi calor total, es la suma de todos los calores lo que voy a necesitar para transformarlo. Entonces, primero tengo que saber cuál es el calor específico de cada uno. Entonces, aquí me voy otra vez a mi tabla. Calor específico. ¿Dónde está esa tablita? Calor específico. Tengo que para el agua, un valor. Para el hielo, otro valor. Y para el vapor, otro valor. Lo voy a poner acá. Calor específico del hielo es igual a, déjenme un ratito, 4000 era, si no estoy mal. Del hielo es 2090 joules, kilogramos, grados Celsius. El calor específico del agua. Le pongo 1180. viene a ser lo mismo. ¿Perdón? Del agua viene a ser 4186 joules, kilogramos, grados Celsius. Y el calor específico del vapor 2000. es 2000 joules, kilogramos, grados Celsius. Ustedes estas tablas si las tienen las diapositivas. Yo ya tengo este valor, entonces yo tengo que sacar el calor del hielo, el calor del agua y el calor del vapor. Tengo que esta fórmula para el hielo, para el agua y para el vapor. Esta diferencia de temperatura es lo que yo tengo que encontrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo vamos a ver. Y tengo que sacar también el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Y luego tengo que sacar el calor total porque me está pidiendo qué cantidad de calor necesito. La cantidad de calor necesaria para que transforme todo esto en vapor. Voy a hacer primero el calor del hielo. Es igual a esta masa que viene a ser. Tengo que transformar esta masa en kilogramos. En kilogramos. 0.02 gramos. Esto por el calor específico del hielo, que es 2090. 90 joules. Y esto por, aquí que yo voy a hacer, como el hielo, miren, la temperatura más alta, ¿cuál sería? ¿Menos 25 o 0? 0, profe, sería 0. 0, ¿verdad? 0. Menos 25 grados. 25. Ahora, yo tengo que entender esta partecita aquí. Voy a copiar esto de acá. Esta parte. A ver si le puedo tomar una fotito. Y la voy a poner acá. Pero todo un número multiplicado por 0. Ya les voy a explicar por qué. Déjenme poner la foto. ¿A dónde la puedo dar? Ya les voy a explicar por qué. Acá. Después lo borramos. Si yo me pongo a revisar esta imagen, miren, yo llego a 0, sigue manteniéndose como hielo, porque el hielo, la temperatura más bajita se puede decir, bueno, ni la temperatura más baja, la temperatura más alta es 0. Miren que ya de aquí para acá hay agua, y tú no estás trabajando con agua, estás trabajando solo con hielo. Estoy sacando el calor del hielo, o sea, el calor que yo necesito para que ese hielo se transforme en agua.
Entonces el agua ya entra desde ¿qué? Desde 0 grados hasta 100 grados. Pero como se mantiene estable durante un determinado tiempo, ahí es que entra lo que a mí me interesa calcular. ¿Qué calor se necesita aquí? ¿Y qué calor latente de fusión y vaporización se necesita para que de este punto pase al punto de acá? O sea, necesito ponerle un extra. Eso es esta partecita de aquí, ese es el extra. Entonces yo lo que estoy sacando con este cubo del hielo es esto. Cuando está a menos 15 y llega hasta este punto. Eso es lo que estoy sacando yo aquí. ¿Comprendieron esa parte? Y si no lo comprenden, tranquilo que en el proceso lo van a entender. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos así. Entonces va desde este punto. Entonces, menos por menos me va a dar más. ¿Cuántos resultados salen? Entonces tenemos que multiplicar lo mismo por 25. Así es. Va a salir un resultado de 1045 joules. 1045 1045 joules. joules. Ahora vamos con el calor, con el Q del agua. El agua 0.02 por 4186. Y ahora sí la pregunta. ¿De dónde a dónde va? Ella sería primero por los 120 gramos y después por el 0 gramos. Gramos. Grados. Grados, Sería de Grados, por los 120 grados. ¿Hasta dónde llega el agua? Hasta los 120 grados. No, llega hasta 100, los hasta 100 grados. A los 100, entonces va de 0 a 100. Temperatura mayor, temperatura menor. ¿Cuánto sale? ¿Estaban entendiendo cómo es, no? Sí, nos da un Esa resultado. tablita, esa imagen me da eso. Nos da un resultado de 8372 joules. ¿Ya? Perfecto. Lo voy a anotar, un segundo. Oye, Coro, ¿cómo sé que va a ser 0? Confirma. Miran esa tablita que puso al último donde dice temperatura del agua. ¿En la diapositiva o acá? En la diapositiva. Sí, acá, donde estamos en clase, mira. Colocó una Ya, tablita que ¿qué se llama dice? temperatura del agua. Ahí cómo te explicaría, espera. Ya. Ahí se dice que la Ya, temperatura bueno, máxima, la temperatura máxima del agua sería hasta 100 grados, pues. Y la mínima es de 0. Por eso va de 100 a 0. Como los Pero ahí carros. está hasta 120. 120 ya sería para el vapor, pues. Entonces creo que la que viene creo que sería 120 menos 100. Creo. Ya, me hizo. Hay que ver si es así, espérame. Hay que esperar. ¿Cuánto es el resultado? 8372 joules. 8332 joules. No, 72, profe. Listo. Vamos con el calor, el vapor. 0.02 por el vapor que era 2000. Y ahora sí, va de 120 a 100. ¿Cuánto es? ¿Por qué de 120? Porque yo ya estoy aquí. Desde 100, que ya se transforma a vapor, si lo ven, aquí calor latente
calor latente, cuando va de aquí hasta lo que me está indicando, 100 grados. Ahí sí restaríamos o no. Claro, ahí tiene 120 menos 100. 800 Julio. 8000. 800, ¿cuál 8000? 200 joules. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Ya encontré estos tres calores. Yo sé que sumando estos tres me va a salir un valor. Ahora me falta algo más. Calor latente de fusión y calor latente de vaporización. ¿Cuáles son? Es esto. Lo que voy a calcular qué calor necesito para pasar de este estado a este estado. ¿Cuánto calor necesito para pasar de este estado a este estado? Recuerden que aquí la temperatura se mantiene constante hasta que ya se transforme en vapor por completo. Y acá hasta que este hielo se transforma en agua por completo. Quiero una pregunta. No reemplazaríamos lo que tenemos ahí en la tabla. O sea, como ya tenemos la masa, va a ser 20 para los dos, ¿no? En este caso será 0.02 porque estamos trabajando con el S. Claro. Entonces solo colocaríamos los valores que están calor de fusión en el latente de fusión, ¿verdad? Ajá. En este caso yo podría haber sacado calor total es igual calor del hielo, vamos a ponerle con H, más calor del agua, más calor del vapor, más calor latente de fusión, más calor latente de vaporización. Así esa es la fórmula. Podría haber sacado factor común, sumaba todo, o sea, cada uno hacía su proceso, me salía un número, me salió un valor, ese valor lo sumaba y esa suma lo multiplicaba por 0.2, por 0.02, que viene a ser la masa. Podría hacerlo así, pero en este caso decidí hacerlo aparte para que ustedes comprendan cómo es paso a paso. Esto de aquí ya no es paso a paso, sino que ya me salto. Yo aquí lo hago más corto. Yo aquí ya lo hago más corto, porque aquí lo que hago es, pongo esta parte de aquí, pongo sus variables, saco el factor común y me va a quedar calor específico del hielo, calor específico del agua, calor específico del vapor, calor latente de vaporización, calor latente de fusión. Este de aquí, en los tres primeros se va a multiplicar por el incremento de temperatura o la variación de temperatura. Cada uno sale un número, un resultado, ese resultado se suma y luego se multiplica por la masa, porque la masa va a ser el único en común que van a tener estos términos. Pero no lo quise hacer así por efecto como para que entiendan de dónde sale cada cosa. ¿De dónde sale cada cosa? Porque estos ejercicios pueden hacerlo directamente de esta forma o pueden hacerlo también así, pasito a pasito. Pueden hacerlo así. La diferencia es que yo acá corto. Acá yo me demoro un poco más, pero aquí como es más didáctico para que ustedes comprendan y no haya el inconveniente del profesor de dónde salió, prefiero hacerlo así. Porque antes lo hacía así. 2 veces he dado esta clase. Esta es la tercera. Y cuando voy así no lo entienden mucho. Porque comienzan a preguntar, ¿y cómo eso? ¿De dónde salió esto? ¿Y por qué? ¿Para qué? Aquí yo estoy repitiendo, sí, pero por lo menos me van entendiendo de dónde sale. Ojo que aquí solo me están diciendo es que este gramo, estoy asumiendo que este gramo de hielo se va a mantener estable como agua y se va a mantener estable como vapor. No me están diciendo que en algún momento se pierde. No es que el agua se llegue a perder, porque en la naturaleza nada se crea ni nada se destruye, solo se transforma en lo que tiene que ver con la energía. Entonces, una parte de esa energía se va a transformar en algo más. Porque si fuera así, ustedes hierven hierven un kilogramo de agua, se transforma en vapor y ese kilogramo de agua pasa por un proceso de condensado y se transforma otra vez en agua y se van a dar cuenta que no es un kilogramo, una parte se perdió, una parte se quedó como vapor de agua y se fue al ambiente. Entonces, durante el proceso que nosotros tenemos que el agua, supuestamente, está siempre ese proceso que se está moviendo,
una parte de esa agua se nos forma en las famosas nubes, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, al 100% no se aprovecha. Y eso ocurre en la naturaleza y esto se ve en estos procesos. Por eso el agua en algún momento, esperemos que algún momento de toda la vida, no seamos vivos, se va a acabar. Va a haber un momento donde ya no se puede hacer ese proceso. Quien hace o ayuda a ese proceso, uno de esos son los árboles, porque los árboles ayudan con el proceso de síntesis, aportan en algo a la naturaleza. Pero como nosotros somos divinos para todo, pues entonces estamos acabando con el que nos está ayudando con el proceso. Ya llegará un punto que ya sembrando árboles es algo diferente, pues se acabará la tierra. Bueno, sigamos. Eso es tema de otra clase. Pongo otra vez la masa aquí. Y esto por este valor de aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es? Este de aquí. 334 por 10 a la 3. ¿Cuánto sale? No sé, puedo anotar acá también. ¿Cuánto? 6.680. 3.680 unidades. No, profe, 6.000. 6.680 joules. 6.680 joules. Y acá, el calor latente de vaporización. $45.120. 45.620 joules. No, 120. 120. No es 600, es 120. 120 joules. Ya tenemos esos datos. Tengo el calor latente de fusión y tengo el calor latente de vaporización. Ahora lo que tengo que hacer es sumar todos a ver qué resultado me da. ¿Cuánto me saldría el calor total? O sea, sumaría todos, ¿no? Aquí está, pues. ¿Sí le ven? Todo está aquí. Lo que ustedes encontraron tienen que sumarlo todo. Profesor, un resultado de 62.017 joules. 32.017 joules. ¿Ya? Si yo quiero, también puedo poner que esto de aquí es 62.02 kilojoules. ¿Ya no? Sí. Listo. Encontré mi resultado. ¿Les parece difícil este ejercicio? No. No, profe, porque ese es lo más fácil que usted pone. Todo eso de ahí es puras tablas. Si ustedes no tienen tablas, no pueden hacer ese ejercicio. Esto es cuestión de saber esa temperatura del agua, ¿no? Y si nos ponen temperatura de otro elemento, ¿cómo vamos a relacionar esta temperatura? ¿O siempre irá del agua? Simple, que ustedes tienen aquí, pues miren. Punto de fusión, punto de sublimación.
Este punto es el punto más bajo cuando es 0 grados. Este es el punto más alto que ustedes tienen. Por ejemplo, si yo les digo el alcohol etílico. El alcohol etílico es 117.3. ¿Sí o no? La temperatura de ebullición es 78.5. Ustedes van a ir desde este punto a este punto, está líquido. Menor a esto, se hace hielo. Mayor a esto, se vaporiza. Lo mismo. Desde este punto a este punto está líquido. Hablando de los fluidos que son líquidos. O de las sustancias que son líquidas. De 0 a 100 está hecho agua. Menos de 0, lo que va a ocurrir es que esta agua se va a congelar. Más de 100, lo que va a ocurrir es que esta agua se va a hacer vapor. Si yo me voy, por ejemplo, por el amoníaco, menos de este valor, o sea, si ya tiene menos 76, este amoníaco se va a solidificar. Fuera o más alto de 108.1 grados centígrados, lo que va a ocurrir con este amoníaco es que se va a ¿qué? Se va a vaporizar. Entonces, por eso es que nacen las otras temperaturas. Nace grados Kelvin y nace grados Rankine para no trabajar con esto, con signos negativos. Por eso nace grados Kelvin, por eso nace grados Rankine. Porque ellos trabajan bajo el cero absoluto. Entonces, como que a ti ya no trabajas con este valor de negativo, ya te manejas con valores positivos todo. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es un gas. Está diciendo que es un gas. El oxígeno es un gas. Entonces, mira, el oxígeno para que se haga hielo necesita estar menor de 218.8. De 200.188 a menos 183, este oxígeno está líquido. O sea, ahí tú lo puedes tener como un líquido. Una temperatura mayor de 183, en que cuando yo digo mayor es porque esta temperatura va bajando, 182, 181, 187, 186, y así sucesivamente hasta llegar a 0 o temperatura ambiente, este se mantiene gaseoso. ¿Ya? ¿Comprenden esa parte? Si por ejemplo yo me voy por, ¿qué material se me ha ocurrido ahorita? Oxígeno, este material, por ejemplo. Mercurio, por ejemplo. El mercurio está de forma líquida a menos 30, o sea, a máximo 30, menos 39 y máximo 358. O sea, son los límites que si no me salgo de estos límites se mantiene de forma líquida. Pero si es menos 30, menos 40, menos 41, menos 42, este mercurio se va a solidificar, o sea, se va a hacer hielo. En cambio, si yo este mercurio, al momento de que yo me paso esta temperatura, o sea, digo 357, 359, 360, 61, 62, y así sucesivamente, lo que va a ocurrir es que este mercurio se va a transformar en vapor. ¿Por qué? Porque yo estoy cogiendo como base al agua. El agua de 0 a 100 está en forma líquida. Y desde ahí encajo los demás materiales para partir. Entonces, cuando me hablan, yo tengo que saber qué fluido es. No puedo comparar, por ejemplo, el mercurio con el oxígeno, porque el oxígeno es un gas. Es un gas el oxígeno. Y yo no puedo decir que de 218.8 a menos 183 está de forma líquida. No lo puedes, o sea, está de forma gaseosa. No lo puedes decir, porque estás diciendo que ya con temperaturas de 187, 186, 185, 84, 83, 82, 81, 170, el gas que es, y me estás diciendo que es gaseoso. De ahí para adelante, ¿qué? Que es gas recalentado. No.
Es gas cuando de esta temperatura va subiendo. Cuando digo subiendo, quiere decir que es menos 182, menos 181, menos 183. ¿Por qué digo que es mayor? Porque esta temperatura comienza a ganar calor. Y acá está comenzando, está perdiendo calor, se le está extrayendo calor al oxígeno. Y en cambio el mercurio, yo sé que está de forma líquida, entonces el tipo está ¿en dónde? De este punto a este punto. ¿Comprendido? Ahí entendieron. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, de mi parte sí. Otro ejemplo, el zinc. El zinc es un material sólido. Entonces, como es un material sólido, está fuera de este rango. Cuando este zinc se encuentra a temperaturas de 100 grados, de 120, de 140, él sigue siendo sólido. Para que él sea líquido, tiene que estar en una temperatura entre 420 a 918. Ahí es el líquido. Si yo quiero que se transforme en gas, pues tengo que pasar esta temperatura, tengo que elevarla, pasar de 918, 919, 920. Entonces esto se va a hacer gaseoso. Para aquellos que algún rato, si se dedican a soldar, o algún rato les enseñan a soldar, el zinc, por lo general, siempre viene para proteger piezas metálicas. Cuando uno suelda, el zinc se quema, bota un vapor, y soldar zinc es lo peor que se puede hacer, porque ese es mucho más tóxico que ponerme yo a soldar acero. ¿Comprendido? Vamos a poner otro ejercicio. Ya, se comprende. Vamos a poner otro ejercicio. Vamos a borrar esta parte de aquí para utilizar las mismas tablas. Me dice lo siguiente. O alguien le haga el favor. El ejercicio. Después de agregar 12 gramos de hielo triturado a menos 10 grados centígrados en el vaso de un calorímetro de aluminio que contiene 100 gramos de agua a 50 grados centígrados. Sistema se sella y se deja que alcance el equilibrio térmico. ¿Cuál es la temperatura resultante? La masa del vaso de aluminio es de 50 gramos. De 50 gramos. Ya, listo, perfecto. Si me pongo a ver otra vez, me está diciendo el ejercicio que yo asuma en la cantidad de masa que hay ahí es la misma para todos los estados. No se ha perdido nada. Aunque en la realidad algunos cogen y asumen eso porque tienen claro de que a pesar de que hay una pérdida, porque se sobreentiende que hay una pérdida, la toman como insignificante. Yo no lo tomo tanto como insignificante porque si hago procesos micros, esa parte que es insignificante se vuelve muy significativa. Y es porque son procesos macros. Si no son procesos macros, lo toman como insignificante. Todo depende para qué yo lo voy a aplicar. Entonces yo voy a tener otra vez mis fórmulas, lo mismo. Calor latente de fusión, masa, de fusión, latente de vaporización, masa, de vaporización, calor latente de vaporización. Entonces tengo, después de agregar 12 gramos de masa
de hielo triturado a menos 10 grados centígrados en el vaso de un calorímetro de aluminio que contiene 100 gramos de agua. Miren, aquí ya me está dando la diferencia. Me está dando la masa de hielo es igual a 12 gramos. La masa de agua es igual a 100 gramos. El sistema C6 se deja que alcance el equilibrio térmico. O sea, este de aquí no alcanza a hervir, solo está en proceso de agua. Entonces, por eso no hay masa tampoco del vapor. O sea, este proceso está así, desde aquí va. Y está por aquí. Por aquí porque me dice que es 50, por aquí. Entonces, yo voy a tener calor latente ¿de qué? ¿De fusión o de vaporización? ¿Qué voy a tener? ¿Calor latente de vaporización o calor latente de fusión? O sea, se debe hallar para los dos. El de fusión no, El de fusión. ¿Y por qué no el calor latente de vaporización? porque no tenemos la masa de aquel, no podemos sacarlo, ¿no? Y no llega hasta el extremo máximo. No llega hasta el extremo máximo. ¿Cuál sería el extremo máximo? Para vaporizarse sería ¿Cuánto es? 120. ¿Qué valor? De 100 a 120, pues maestro, hasta 120. No, de 100 a 120 no. Mira la imagen y dónde está el calor latente o dónde se ven los calores latentes. En los 100 grados no sería. A los 100 grados. Los calores latentes están el 1 a 0 grados y el otro a 100. Entonces, si el 1 está a 0 grados, calor latente de fusión. Y el otro, como está a 100, calor latente de vaporización. Entonces, yo solo voy a tener este. El de acá no voy a tener porque no llega a 100 grados. Solo voy a tener este de aquí. Por lo tanto, me está diciendo que encuentre la parte del equilibrio térmico. Ya este ejercicio ya lo hicimos ayer. Cuando me hablan de equilibrio térmico, ¿qué tipo de relación tenía que yo ocupar? Calor ganado igual a calor perdido, ¿no? Correcto. Calor es igual a calor perdido. Entonces yo tengo que ver quién gana y quién pierde. Si me voy por ¿el hielo pierde o gana calor? Pierde, no está con negativo. ¿Estás seguro que pierde? Ahí Gana calor. ustedes ven ese signo negativo, piensan que es perder. El signo negativo te está diciendo que a ese objeto sigo extrayendo calor. Le sigo extrayendo calor y le sigo extrayendo calor. Entonces, como había esa confusión de esos signos negativos, ahí es que nacen las famosas unidades industriales. Una de ellas, grados Kelvin, y la otra, grados Rankine. Entonces, por eso nace eso, porque la gente se va por lo que el signo negativo me está diciendo que está perdiendo, ¿no? O que está ganando. Entonces no sabían, se confundían mucho. Aquí tienen que utilizar mucho su lógica. Si yo a un equipo que tiene menos 10 grados y yo le comienzo a meter calor, ¿qué va a pasar con esos menos 10 grados? ¿Van a aumentar o van a disminuir?
Vamos, dígame. ¿Va a bajar o va a subir? Bajaría, ¿no? Bajaría, correcto, porque esa temperatura de menos es que te está diciendo que la temperatura es más fría y más fría y más fría y más fría. Entonces lo que va a ocurrir es que esa temperatura se va a decrementar y lo que va a subir es la temperatura positiva. Pero recuerda que mi temperatura máxima que voy a llegar va a ser hasta 0 grados, no va a ser más. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿estoy ganando o perdiendo calor? Vamos, respondan. Son 16, Ganando. uno no le puede atinar. Está ganando. Está ganando. Está ganando. ¿Por qué? Porque estaba la temperatura, esa temperatura de frío se está disminuyendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está ganando calor. Por lo tanto, ese valor, el calor latente de fusión, ¿a dónde debe ir? ¿Como calor ganado o como calor perdido? ¿A dónde debería ir? ¿De qué lado? ¿Del calor ganado o calor perdido? En el ganado. En el ganado. Entonces ya voy a poner ganado un extremo, diga. Voy a poner acá. Calor ganado. Calor latente de fusión. Ya. Ahora, me pongo a ver el ejercicio. ¿Quién más gana temperatura? ¿Quién más está ganando temperatura? El aluminio. El aluminio gana temperatura. Miren que el aluminio, miren, lean lo que dice. Que en el vaso de un calorímetro de aluminio que contiene 100 gramos de agua a 50 grados Celsius. Me dice que el aluminio está ganando temperatura. O sea que el aluminio, así este ejercicio ya lo hicimos ayer, que hablamos del calorímetro. Y yo les indiqué que la temperatura del aluminio y el agua no van a ser iguales, pero por efecto de ejercicio lo ponen igual. Entonces me dice que aquí la temperatura del agua con el aluminio es de 50, porque me lo está diciendo ahí. Pregunto yo, si ese aluminio va a ganar temperatura, entonces si el aluminio sube la temperatura, ¿qué va a pasar con el agua? ¿El agua va a subir o va a bajar? A bajar porque se Va a va bajar. evaporando. Se vaporiza. ¿Va a bajar la temperatura del agua? Eso está raro. No, en ese caso Se calentaría. aumentaría. Calentaría. Entonces, aquí en ningún momento me están diciendo que le están adicionando más calor. O sea, solo con esa temperatura de 50 de ahí hacia abajo. Entonces, ¿el aluminio gana o pierde calor? ¿Gana o pierde calor el aluminio? Se mantiene en su punto de equilibrio. Se mantiene en su punto de equilibrio. Yo creo que perdería. A 50 grados lo deja en el ambiente. ¿Qué pasa con esa agua? ¿Esa agua se mantiene, se enfría o se calienta? Se mantiene. Se mantiene. ¿Ya?
Eso debería haberle mandado a hacer un experimento. ¿Cómo lograr que el agua a temperatura ambiente se mantenga? Hubiera sido un buen tema de exposición. ¿Cuánto es la temperatura ambiente, jóvenes? ¿Alguien me puede decir cuánto es la temperatura ambiente? 26.85 grados centígrados. 26, 20 grados, 30 grados, ¿verdad? Y si yo tengo 50 grados y tengo temperatura ambiente entre un lapso entre 20 y 30, ¿creen que se van a mantener los 50 grados de temperatura? Es agua. ¿Cómo, maestro? La pregunta de nuevo que se le cortó. ¿Creen ustedes que esa temperatura de 50 grados se va a mantener con una temperatura ambiente de 30 grados? No, entonces quiere decir que aumentó. El La calor estoy es tomando de 30 a 50, la estoy tomando que 50 es la temperatura del agua, es la temperatura que me está diciendo el ejercicio. Si yo tengo una temperatura ambiente de 30, pregunto yo, ¿esa temperatura de 50 que es del agua se va a mantener, va a subir o va a bajar? Vamos, jóvenes, se pueden equivocar todo lo que quieran aquí, en la prueba del examen ya es otra cosa. No sería bajar, porque dice que mi temperatura ambiente es 30. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Ya me dice que está bajando, pero tiene que haber una razón por qué baja. Así como si llegara a subir, tiene que haber una razón por qué suba. ¿Qué va a pasar con esa temperatura, esa diferencia de temperatura que va a ser de 20? ¿A dónde se va? ¿Se va al ambiente? ¿Se disipa por algún lado? Así va a ser, ¿no? Jóvenes, lo que va a ocurrir aquí es por efecto de transferencia de calor, se va a perder 20 grados Celsius y este se va a equilibrar porque está botando temperatura al medio. Entonces, esta temperatura que tanto del agua, el calor del agua, así como el calor que está emitiendo el aluminio, porque se considera que el aluminio va a ser lo mismo que el agua, son energías perdidas. O sea, esos son el calor que se pierde, porque son ellos los que están cediendo calor a las demás sustancias. O sea, aquí va a ser del aluminio. Entonces, tanto el aluminio como el agua son los que van a ceder calor. ¿Por qué no le pongo aquí nada más? Porque aquí yo no tengo calor latente de vaporización. Si tuviera calor latente de vaporización, entraría como calor perdido. Porque él también está perdiendo. ¿Ya? Aquí los únicos que van a estar dando y cediendo temperatura es el agua y el aluminio. Ahora, ¿quiénes son los que están ganando? Ya me dijeron que el calor latente de fusión está ganando calor. ¿Quién más va a ganar calor? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién más va a ganar calor? Recuerden que aquí ustedes tienen dos sustancias, el uno es hielo y el otro es agua. Lógicamente, sí, el hielo se va a transformar en agua. Sería el hielo, pues, maestro. Ya que El cada uno hielo va tiene a una ganar calor, temperatura. ¿verdad? Entonces yo tengo que Sí. poner
más el calor del hielo. ¿Y hay algo más? ¿Alguien más va a ganar calor? No, no hay más sustancia. No hay más sustancia. Ese hielo, miren que ese hielo que yo tengo ahí, ese hielo, no estoy hablando del agua, ese hielo, ¿qué va a pasar con ese hielo cuando ya se descongele? ¿Qué se va a hacer con ese hielo? Cambiará de estado. Va a cambiar de estado. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hielo? ¿En qué se va a transformar? En agua, en En líquido. agua, ¿verdad? Entonces yo Líquido. voy a tener lo siguiente. Latente difusión más calor del hielo, más calor de este hielo que se hace agua, más el calor del agua, que ya me está diciendo cuánto es, y más el calor del aluminio. Si yo voy a tener calor ganado, calor perdido. Pues ahí ya tengo mi ecuación. Ya está mi ecuación. Ahora yo a esa ecuación tengo que sacar la temperatura de equilibrio. Para yo sacar la temperatura de equilibrio, pues bueno, toca hacer. Este no tiene temperatura de equilibrio, pero esta sí tiene temperatura de equilibrio. ¿Sí o no? Entonces vamos. Esto es masa. Esto de aquí es del hielo, ¿no? Entonces esta masa del hielo, ¿cuánto es? 12 gramos. Ya lo tengo aquí que es 12 gramos. Masa. Aquí tengo del hielo, la masa del hielo, Cp del hielo, y tengo esta diferencia de temperatura del hielo. Esta diferencia de temperatura del hielo, ¿de dónde va a ser? Lo mismo que tenían antes. La temperatura de 0 menos, multiplica menos 10. Yo ya hice esto en antes. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque esta de aquí es la temperatura que va a ser de menos 10 a 0. Entonces la temperatura más alta viene a ser 0, la temperatura más baja es 10. Más la del agua. Entonces esta del agua es la temperatura que va a ir desde masa del hielo, calor específico. ¿De quién va a ser aquí el calor específico? ¿Va a ser del hielo o va a ser del agua? ¿Va a ser del agua o del hielo? Miren lo que estoy diciendo aquí. ¿Va a ser del agua o va a ser del hielo? El agua. Del agua. Entonces aquí va a ser el H2O. Y aquí va a ir de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde va a ir? Yo ya estoy aquí en 0, ya está hecho líquido. ¿Hasta dónde tiene que subir esta temperatura? Vamos, piénsenos, ¿hasta dónde creen que debería subir? Hasta 100. Hasta los 50. ¿Sería hasta 50? ¿Sería hasta 40? ¿Sería hasta 30? Sería hasta 50. Pero temperatura. 50 es el punto de No equilibrio. pide el problema, pues. ¿Ah? Está perdiendo temperatura el agua. Entonces, ¿sería hasta 50 o menos de 50? ¿O sería hasta la temperatura de equilibrio? Porque el agua va a bajar hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿hasta dónde debería subir? ¿Hasta dónde debería subir esta temperatura? Hasta 100. Hasta 100. No, si pasa 100 se pasaría a evaporar. Pero recordemos que yo tengo un limitante que es este. 30 entonces. Esto me está diciendo que va Esa a sería la temperatura de equilibrio. un día de 20 a 50, entonces. Ve, de 30 a 50. No, jóvenes.
Ya de Esto lo que va a 50. ocurrir es que yo estoy aquí, el agua, miren que el agua es del hielo, esta masa es del hielo, cuando el agua está a 0 grados y de 0 grados va a comenzar a subir. Pero lógicamente no puede pasar de 50, porque 50 es el límite, lo que me están diciendo aquí en el ejercicio. Pero aparte de ello me está diciendo que este sistema alcanza una temperatura de equilibrio, o sea, un equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir? Que este va a bajar y esta va a subir. Pero yo conozco esa temperatura de equilibrio, de térmico, el sistema no la conozco. Entonces esto va a ir desde cero hasta la temperatura de equilibrio. ¿Cuál sería la temperatura de equilibrio? No lo sé, pero esa es la temperatura más alta. Entonces va a ser temperatura alta menos 0 grados. Esta temperatura alta viene a ser la temperatura de equilibrio. Yo no la conozco, la temperatura de equilibrio. No sé cuál es. Que es lo que me está pidiendo que calcule el ejercicio. ¿Cuál es la temperatura resultante? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Acá ahora ya estoy en agua. La masa del agua, el calor específico del agua, y esta agua, ¿a dónde va? ¿De dónde a dónde va esta agua? Esta temperatura va de 50 a la temperatura de equilibrio. Y ahora voy con el aluminio. Masa del aluminio, calor específico del aluminio. Y esta temperatura es lo mismo, de 50 a menos T. ¿Por qué? Porque de 50 va la temperatura de equilibrio, o sea, va a bajar. ¿Cuánto? No lo sé. Ahora sí comienzo a reemplazar mis valores y a romper paréntesis. Aquí yo tengo que todo esto de aquí es, si saco factor común, viene a ser la masa del hielo. Masa del hielo. ¿Cuánto es la masa del hielo? 0.012. Que multiplica a este valor de aquí. Yo ya lo sé cuál es. ¿Cuánto es este valor de aquí? Más. Este valor de aquí va a ser el calor específico del hielo. Busco el calor específico del hielo. ¿Cuál es el calor específico del hielo? ¿Cuánto era? 2090. 2090. ¿Qué multiplica? ¿Cuánto va a ser aquí? 10. Profe, Ajá. acaban de subir una evaluación, la materia que nos toca ahorita, y pues solo tenemos 1 hora para resolverla. Ah, tienen un después ya, listo. Entonces seguimos Sí. mañana. Quedamos pendientes con este ejercicio. Sí, este ejercicio lo pone la... Listo, jóvenes, entonces. Gracias, ingeniero. Paso bien. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos, ingeniero.